Queremos en el nombre del Señor darles la más cordial bienvenida a todos los que nos estén viendo, sintonizando por medio de estos medios de comunicación. Queremos hacerle manifiesto la alegría que tenemos, mis hermanas y yo, de poder a través de este medio hablar de aquello que nos ha hecho tanto bien, que es la palabra del Señor, y también bendecirles a ustedes, porque no es otro el sentir más que ese, es de lo que un día nosotros recibimos de gracia, también dar de gracia a aquel que lo necesita. Y queremos comenzar orando, porque nos declaramos incompetentes. Si no está el Señor en esto, imposible puede ser que esto corra y sea glorificada, que es la palabra del Señor. Y queremos encomendarnos al Señor junto con ustedes, los que nos estén viendo. Y voy a invitar a mi hermanita Susana. Ella nos va a guiar en una oración con mucho temor y reverencia delante del Señor. Amén. Padre eterno, que estás en los cielos, Señor, que tus ojos nos observan día a día. Te damos gracias, oh Padre Celestial, por nuestro Señor Jesucristo, por su bendito amor y misericordia que a través de Él nos dio, Señor. Gracias, Padre, porque podemos estar a través de estos medios, oh Dios amado, que tal vez mucha gente no lo ha tomado, Señor, como para algo provechoso, oh Dios amado, pero queremos tomarle el buen sentir, tomar el buen propósito que puede tener este medio, Dios, por el cual nos están viendo mucha gente, por el cual nos están observando, Dios amado, para poder compartir de lo que al hombre y a la mujer le hace tanto bien, lo que al ser humano, Dios amado, necesita, que en medio de tantas dificultades, de tantos problemas, de mucho dolor, oh Dios amado, puede haber allí esa luz de esperanza que se llama Jesucristo. No ese ánimo que muchos se dan a su conciencia de que mañana será un día mejor. No, Dios amado, porque el día bueno es cuando aparece aquel que un día nos dio todo lo que tenía por amor a nosotros, oh Dios bendito, aquel que fue entregado, oh Dios amado, en obediencia, por amor, oh Dios, a una humanidad que muchas veces ha sido indiferente, oh Dios eterno, a tu palabra. Pero queremos en este momento, Dios eterno, por estos medios por el cual nos están viendo, compartir de lo que nos hará bien a todos y lo que le hará bien a aquel que está escuchando en este momento, Padre Santo. Por Jesucristo nuestro bendito Dios, nuestro bendito Señor, por Jesucristo, aquel que fue dado y entregado en propiciación por nuestros pecados, en aquel que fue dado por amor a nosotros. Muchas gracias, Padre. Te damos en ese precioso nombre de nuestro bendito y amado Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Amén. Gracias damos al Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y tal como les decía, para nosotros es un privilegio estar en este lugar, haciendo uso de estos medios, tal como decía nuestra hermana Susana en la oración, que generalmente el mundo a veces le da otra utilidad. Dios ha querido que lo usemos para esto, pues así como predicamos en las calles, en medio de una congregación, nuestro pastor nos ministra, los ancianos, también usar estos medios para llevar la palabra del Señor, porque siempre habrá alguien que la necesite, porque tenemos certeza de aquello, tal cual que usted nos oye, de que Dios no se mueve en las casualidades, sino que con propósito, y Él nunca envía su palabra así a la aventura, sino que siempre es porque con propósito. Habrá alguien de fe, habrá alguien necesitado que la va a oír y le va a hacer bien, porque la palabra le hace bien al hombre, es lo que éste necesita. Quiero, antes de entrar en el tema que queremos compartir con ustedes, darles una oportunidad a mis hermanas para que también saluden a los que nos están viendo. Amén. Bueno, como decía la hermana Elena, yo soy la hermana Susana. Queremos, primero que todo, ya dimos gracias al Señor por lo que nos ha concedido durante este tiempo, desde que el día que Él se nos apareció a nuestro camino, el día que nosotros pudimos verle como nuestro Salvador, como aquella esperanza que no buscábamos, que Él realmente se apareció en nuestro camino y hasta el día de hoy nos ha hecho mucho bien. Y en este momento queremos esperar en el Señor que todos los que nos ven puedan serle de provecho todo lo que nos podamos en este momento compartir. Amén.
¿Verdad? Yo soy la hermana Sabina. Doy gracias a Dios por este momento que Él nos concede, un privilegio de tener que transmitir lo que un día a nosotros nos ha hecho bien. Y esto es la palabra de Dios. Para eso Dios nos llamó, nos escogió estando en el mundo y nos apartó para anunciar estas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Por ello damos gracias a Dios porque podemos compartir esto que, como le decía, nos ha hecho bien, su palabra, alumbrado en esos lugares, en esos caminos oscuros que llevábamos y nos trasladó a este camino de la luz. Y damos gracias a Dios por ello. Sí. Amén. Siempre habrá en nuestro corazón, en nuestra boca, siempre una alabanza para el Señor, porque tenemos certeza de que si hoy en día tenemos algún fruto digno de alabanza, Él lo ha provocado en nosotros. Y creemos que también lo puede hacer en aquel que está oyendo. Queremos en este día compartir un tema de la palabra del Señor, de algo tan necesario para el hombre en este tiempo, y siempre lo ha sido así, porque desde el principio Dios siempre ha buscado y ha mostrado ese camino para que el hombre se vuelva, aún en este tiempo, en el año 2014, en este tiempo donde vivimos una era de tanta tecnología, de tanto avance, pero también tenemos la certeza que así también las tinieblas siguen atrapando al hombre. Y vemos que por sobre todas las cosas, aunque el mal tal vez se multiplique, tenemos certeza de que el amor del Señor está por sobre todas las cosas. Amén. Es que mientras hay una iglesia aquí, todavía el Evangelio alcanzará a aquellos que tienen que agregarse a esto también, a este Evangelio. Entonces, mientras estemos aquí, todavía hay esperanza para aquel que quiera tomar de esta bendita esperanza que se llama Jesucristo. Amén. Y queremos compartir un trozo de la Escritura que de ahí nos vamos a tomar para el tema que queremos compartir. Y esto está en 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el verso, vamos a leer del 18 en adelante. Si me acompañan ustedes también, los que nos están viendo en la Escritura, dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Ese es el trozo de la palabra que queremos compartir, que como ya usted seguramente se habrá dado cuenta, de lo que queremos hablar es de esa reconciliación. Una de las cosas que veíamos cuando preparábamos el tema era de que si está la palabra reconciliación de por medio en lo que aquí la Escritura nos dice, es porque primero hubo algo que fue quebrantado. En este caso hubo una relación, una amistad. Y asimismo también lo dice la definición de la palabra reconciliación, que significa restablecimiento de la concordia y la amistad entre dos o más partes. Reconstitución de una relación rota. Y es una verdad, es una relación que se rompió. No que Dios haya roto esa relación, sino que fue el hombre que transgredió aquel mandamiento de parte de Dios. Porque para ver esa enemistad, porque para que haya reconciliación, una vez más repito, tiene que haber una enemistad, un quiebre. Y aquí nos vamos a ir al principio, porque fue allí donde comenzó todo. Allí fue donde esa relación preciosa que había en el principio del hombre con Dios fue quebrantada. Y una vez más le digo, no fue Dios quien quebrantó esto. No fue Dios que quiso romper relaciones con el hombre, sino que fue el hombre. Y nos vamos a ir a la Escritura, ¿les parece? En el libro de Génesis. Porque allí es donde comenzamos, como tal cual les compartía, como en el principio cuando Dios estaba en el huerto, hizo todas las cosas, entre ellos también hizo al hombre,
Y siempre hay una de las cosas que los predicadores nos comparten y nos dicen, y porque así lo declara la Escritura, de que todo lo que Dios hizo era bueno. Tanto cuando hizo la fuente de las aguas, cuando separó la luz de las tinieblas, y también cuando hizo al hombre. Todo aquello que Dios hizo era bueno, y en gran manera, dice la Escritura. Pero lamentablemente esa relación que hubo entre Dios y el hombre se quebrantó. ¿Pero por qué causa? Porque hubo una palabra de por medio, y esa palabra fue quebrantada. Fue creado con ese propósito de tener una estrecha comunión con Dios. Y como usted decía, no fue Dios el que quebrantó, el que puso una enemistad con el hombre, no, fue el hombre que desobedeció al mandato, a lo que Dios ya le había compartido a este hijo, Adán. Y allí en eso quebrantar, el hombre queda lejos, queda destituido de la presencia de Dios. Y no fue una causa de que haya sido algo pequeño, sino que el hombre transgredió el mandato que Dios le había dado. Era una forma de cuidarlo, Sí. porque muchas veces, tal vez algunos interpretan de que Dios fue en cierto modo severo, pero uno ve a un padre cuidando a su hijo, que el día que tomase de ese árbol, que era de la ciencia del bien y del mal, ese día que ellos tomaran de ese fruto, ciertamente moriría, y Dios nunca ha querido la muerte del hombre. Entonces era Dios cuidándolo. Pero sin embargo, ocurrió que hubo un apartamiento, hubo una insujeción, hubo allí un despertar a otras cosas, la curiosidad de aquella varona que Dios la hizo con propósito también. Si nada de lo que Dios hace es por casualidad, sino que siempre con propósito. Y esa mujer Dios la había preparado como ayuda idónea para Adán, en este caso que estamos hablando de Eva, y se acerca a lo que no debía acercarse. Amén. Aquí en Génesis 3, 22 dice: y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Es lo que compartía, lo que usted compartía recién, que cómo Dios tuvo ese cuidado para con el hombre, para que el hombre pudiera no tomar de aquel árbol de la vida y viviera para siempre en pecado. Como el Señor Dios antes de tiempo, hace mucho antes, vino preparándonos el camino para poder encontrar un día verdadera restauración, la reconciliación. Y nos recordamos de que Dios, cuando creó al hombre, lo hizo para que viviese eternamente. Pero cuando ya adentra el pecado al hombre, allí también entró la muerte para el hombre, la separación de Dios con el hombre, y no solamente la muerte espiritual, sino esta muerte literal. El hombre no, en el estado en que se encontraba en obediencia, se encontraba en un estado santos, donde no existía, donde en él no había temor, no podía estar atemorizado que cualquier momento le iba a llegar la muerte, esa muerte literal, sino que él vivía eternamente. Pero del momento en que Dios, este hombre entra en este estado de transgresión contra la voluntad de Dios, ya Dios lo saca de allí del huerto para que no tome de este árbol de la vida y viva eternamente en una condición apartado, lejos de Dios. Ese es amor de Dios. Sí. Uno ve ahí la gracia del Señor, porque pudiera uno, no sé, de alguna manera juzgar conforme a hombre, y uno diría, alguien comete un error así, es destituirlo, y realmente es así. Pero aún así Dios no se quedó con aquello, sino que siguió buscando, siguió abriendo camino para que el hombre se volviese, porque
siempre ha sido ese el querer de Dios, de que el hombre se vuelva. Siempre, siempre Dios ha mostrado camino y tal como usted decía, que es verdad, el pecado entró por un hombre, ¿cierto?, al mundo, y por el pecado a la muerte, y lamentablemente en esa condición quedó todo hombre, hasta el día de hoy sigue siendo de esa manera. Pero muchas veces compartimos en las calles y decimos que más que la razón del Señor, que razones tenía para haber destruido al hombre, mayor fue su amor, mayor fue su misericordia, y esa misericordia queremos que los que nos oyen y los que nos ven también puedan conocerla, que son misericordias preciosas, porque como Dios de una u otra manera abrió camino para el hombre. ¿Quién fue el que rompió la relación? Fue el hombre. Debiera ser el hombre el que debiera buscar la forma de reconciliarse con Dios, pero no ha sido así. Siempre Dios ha buscado la forma de que el hombre se vuelva. Dios siempre en su misericordia, Él ha buscado que el hombre se vuelva de su mal camino. Y lo vemos a través de la Escritura. Amén. Porque no es otra cosa lo que la Escritura nos muestra, que Dios siempre quiso mostrarle al hombre el camino de retorno a casa. Amén. Y por eso vemos cómo Dios también, por medio de la ley, quiso al hombre también acercarlo a Él, a que de alguna forma el hombre sus pecados fueran expiados. Y vemos y recordamos cuando también Dios constituye al pueblo de Israel y constituye también a un pueblo de sacerdotes. ¿Para qué? Para presentar sacrificios, ofrendas. Eso también estaba mostrando ya lo que iba a venir en el futuro, en lo que hoy en día tenemos, ¿cierto? Y cómo los hombres presentaban un animal, una oveja, un palomino, harina, cosas así como para tener que expiar sus pecados, pero aquello no era suficiente, aquello siempre era como un cubrir nada más. Era como un cubrir, es como cuando también se nos ha compartido cuando Dios también allí, para cubrir la desnudez de Adán, también allí tuvo que haber un animal sacrificado para poderlo echar fuera de Edén y cubierto. Así también allí los sacrificios, las ofrendas que se presentaban por medio de los sacerdotes eran como para cubrir nada más el pecado. De alguna forma, momentáneamente una reconciliación, momentáneamente el tener que tener nuevamente una comunión con Dios, pero el hombre seguía en esa condición. Continuaba en esa condición de lejos, apartado de Dios, aunque Dios siempre buscó el camino, siempre le presentó cómo el hombre podía regresar. Pero el hombre no hubo de verdad en él, en ese tiempo no hubo un verdadero arrepentimiento, y aún podemos decir que en este tiempo igual. Sí, recuerdo la Escritura que dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así lo manifiesta en el libro de Romanos. Y esa palabra sigue vigente hasta el día de hoy. Porque, como dice usted, en ese momento se presentó aquel camino de ofrecer sacrificio en expiación de los pecados del hombre. Pero no fue suficiente porque el mal estaba en el hombre. No había quien cambiara aquello porque el mal estaba en el corazón. Allí se había gestado aquella maldad, eso venía dentro del corazón del hombre y no podía haber manera de sacarlo. Entonces Dios puso la ley para que pudiera el hombre caminar por ella. Pero ¿qué ocurría? Al final la ley se hizo débil por causa de la carne. Porque el hombre, ¿qué dice la Escritura en el principio? Que el corazón del hombre es de continuo solamente el mal, aún desde su juventud. Claro, aquí habla en el libro de Romanos, María Elena, en el 3:21, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Sí, pues Dios siempre buscando caminos, pues. Todo estaba mostrando del verdadero, de aquel que no iba a venir a cubrir el pecado, sino que aquel que iba a venir a sacar la condición en que el hombre se encontraba.
por medio de la ley, por medio de los profetas, de los salmos, ya se estaba hablando de aquel que ya Dios había predestinado desde antes de la fundación de este mundo para tener que redimir al hombre. El hombre había transgredido, había pecado delante de Dios, y no era Dios el que tenía que abrir ese camino, sino que era el hombre. Pero bendito es su amor, damos gracias a esa misericordia de Dios que como muchas veces también decimos en las calles, Dios es un Padre por excelencia. No se olvidó de lo que Él había creado, de lo que había ya hecho allí en el huerto de Edén. No se olvidó de su creación, no se olvidó de su criatura, de su Hijo, sino que ya nos tenía preparado, y por medio de los profetas, por medio de la ley, por medio de los salmos, ya le estaba hablando a un pueblo de Israel, ya estaba hablando de aquel que iba a venir a reconciliarnos, a sacar la enemistad. Lo que estábamos a espaldas de Dios, apartados de Dios, nos iba a venir a Él a reconciliarnos. Y es de esto hablamos, de esta preciosa gracia, de esta bendita reconciliación que está en Jesucristo. Amén. Aquí también en el mismo libro de Romanos 3, en el 24, dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Mientras ustedes comparten esto, y me hago uno también con lo que usted ha compartido, hermana Sabina, porque uno ve en aquello esa gracia del Señor, de la cual no dejamos de manifestarla y de dar gratitud al Señor, porque esa gracia aún está. Porque tal como decíamos, la palabra no pasa, esta sigue vigente, sigue teniendo el mismo poder. Entonces lo que ella dice sigue siendo hasta el día de hoy. El hombre sigue en esa condición, pero ¿qué es lo que venimos a traer? La buena noticia, que a pesar que la condición del hombre sigue siendo la misma, a pesar que el hombre no busca a Dios, a pesar de que la reconciliación la debiera buscar el hombre, y sabemos que no es así, aún así Dios sigue, permanece. La palabra de Dios es fiel, esa que anunciaron los profetas, porque Dios nunca apagó su voz, sino que siempre envió hombres que de una u otra manera metieron la palabra, metieron la profecía de que vendría uno que realmente haría esto posible, de que el hombre pudiese acercarse a Dios como en el principio. Porque uno ve esa relación que tenía Adán con Dios, donde no tenía temor, donde la voz de Dios se paseaba en el huerto y le era familiar, no le provocaba lo que cuando ya estaba el pecado, ese hombre se escondió, ese hombre sintió miedo. Hoy en día podemos ver cuántas personas sienten temor de Dios, piensan que Dios es castigador y culpan a Dios de muchas cosas. Sin embargo, Dios nunca ha querido el mal del hombre, todo lo contrario. Dios siempre ha querido el bien para decir lo que Él creó. Y la otra vez recuerdo que se compartía de que Dios podía haber hecho otra generación, tenía el poder para hacerlo. Sin embargo, Él ya tenía destinado desde antes de la fundación del mundo ese que nos reconciliaría, que nos haría volvernos nuevamente al camino. Entonces, ¿cómo no dar a conocer esta noticia para usted? De que Dios le está buscando, de que el camino está expedito, de que esa profecía que hubo de tiempos antiguos, hubo momentos en que se hizo manifiesta, se hizo verdad, se hizo carne, se palpó. Amén, amén. A veces el hombre, en apartándose del Señor, podemos ver que para Dios el tiempo no le estorba al Señor. En ese tiempo que Dios tiene de espera, aún aquel hombre que tenga una edad muy avanzada, Dios puede también allí hacer algo, siendo una oveja del Señor. Más que seguro el Dios ahí va a tocar el corazón y va a tener que reconocer quién es su verdadero Dios, quién es el verdadero Salvador de su vida, el que le va a reconciliar con nuestro Padre. Y en eso no queremos tampoco que usted espere tanto tiempo para que pueda buscar al Señor, sino que hoy es el día, hoy la palabra también dice del Señor que mientras hay vida, hay esperanza. Y esa esperanza se llama Jesucristo. Para los que nos ven, para los que nos están ahí escuchando también, podemos decirle que es lo que le hará bien en su vida, entenderá el por qué Dios no hizo otra creación, no destruyó aquella que en un momento desobedeció y vino a hacer otra nueva.
por amor a nosotros. Amén. En medio de eso, me recordaba de cómo la palabra del Señor nos muestra que desde tiempos antiguos Dios manifestó cómo iba a ser ese bendito Cordero, como, tal como compartía la hermana Sabina, de esos sacrificios que al final eran figuras del que había de venir un día, porque esos sacrificios no pudieron quitar el pecado del hombre, porque no era figura solamente, no era el verdadero, hasta que vino Cristo. Y en medio de eso queremos compartir con ustedes, los que nos están viendo, Isaías 53, vamos a leer del 3 en adelante, pero antes de leerlo, que usted lo busque en su casa también para que lo lea junto con nosotros y gozarnos con la palabra del Señor, queremos ir a una alabanza. Queremos también compartir esto que también hace del corazón, que es alabar a nuestro Señor. Así es que les dejamos en compañía de esta alabanza y luego retornamos. Su dulce y tierna voz. He creído con toda mi alma en un Dios poderoso. He confiado en aquel que
Esa alabanza. Vamos a seguir entonces compartiendo la palabra del Señor y como les habíamos dicho antes de ir a la pausa, vamos a leer Isaías 53, versículo 3 en adelante. Ponga mucha atención a esta profecía de parte del Señor. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Preciosa palabra del Señor, que queremos que a usted también le bendiga y tenemos certeza de que así va a ser, porque esta palabra que es una profecía que fueron muchos años antes de que nuestro Señor se manifestara, esta profecía fue dada y Dios la cumplió. Tal cual como está aquí profetizado de nuestro Señor, cada uno de estos padecimientos que aquí está, mi Señor los hizo. Se cumplió en él esta palabra. ¿Qué me dice aquello? Que la palabra del Señor no cambia, que Él no varía. Así como leíamos en un momento aquí en el libro de Santiago, para que usted se goce también con esto, en Santiago capítulo 1, verso 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Bendito es el Señor, porque esa palabra que en el principio estuvo, hasta el día de hoy sigue. No varía, no cambia y no va a cambiar. Amén. Es verdad. Dios sigue siendo el mismo. El hombre pudo haber cambiado. El hombre dejó de ser lo que Dios lo había, como Dios lo había formado. Pero Dios es inmutable, Él no cambia. Sus promesas, allá en Génesis ya estaba también mostrando al que iba a venir a tener que pisar la cabeza de la serpiente. Bien, es como lo que todo lo que hemos compartido, de que Dios, si se hubiese estorbado con el cambio del hombre, no tendríamos nosotros opción o derecho, más bien dicho, más que un derecho a este bendito amor y misericordia que Dios tuvo con nosotros, para lo que Dios nos dio de ese bendito don que es Jesucristo. Si Él se hubiese estorbado con todas esas cosas, nosotros muchas veces nos estorbamos, nuestros ojos nos estorban, pero para Él nada le complica, nada le es un problema. Para Dios las cosas son claramente así visibles cuando somos de sus hijos, cuando somos lo que Él, de donde Él nos sacó, lo que no lo merecíamos. Jesucristo es el don de Dios para la reconciliación. Y de eso damos gracias al Señor, porque esta palabra que se cumplió, más el herido fue por nuestras rebeliones, el pecado que había en nosotros, lo que nosotros teníamos que pagar, lo que hizo que hubiese esa enemistad, el Señor lo cargó en Él, porque aquí así lo dice: molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué pasa? Que para que esa relación se volviera a restituir, tenía que haber un sacrificio. Y el sacrificio no fue el hombre, sino fue el Hijo de Dios. Ese don que vino de lo alto, porque tal como leíamos en el libro de Santiago, que toda buena dádiva y todo don perfecto no viene de la tierra, no viene de parte de los hombres, sino que viene de parte de Dios. Y ese don fue dado ¿para qué? Para que el hombre se volviera de su mal camino. Porque Dios al pecado le seguirá llamando pecado, eso no va a cambiar. Y el llamado va a estar siempre para el hombre a que se vuelva de su camino. Sí, porque como decíamos que Dios no cambia, Él no está en este tiempo y
mayormente en este tiempo Dios ha estado preocupado de que el hombre se vuelva. Porque como usted decía, Dios ya envió a aquel que iba a venir a sacar o a quitar el pecado del hombre. Dios ya lo envió a Jesucristo. Por eso es que la Escritura muestra y dice allá en Juan cuando dice, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a aquel que iba a venir a restaurar todas las cosas, porque así también muestra ya en Colosenses. ¿Se acuerda que teníamos una parte, hermana Susana, donde... En Colosenses 1:19 ¿sí? Dice así, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces vemos cómo lo grande, lo grandioso que Dios hizo, no solamente con nosotros, si Él vino a reconciliar todo lo que estaba, porque de cierto modo todo quedó no teniendo comunión, no estando reconciliado, pero por aquel bendito Dios, por aquel bendito Señor que se manifestó en este mundo con ese propósito de venir a ser este siervo para entregar su vida por nosotros y por todas las cosas, para reconciliar a todos, a los que están en el cielo, a los que están en la tierra, a nosotros los hombres. Damos gracias de verdad por lo que Él ha hecho y por lo que Él quiere seguir haciendo en medio de este mundo, porque Él vino a reconciliar al mundo con Dios. Y en eso damos gloria al Señor, de que Él no es como nosotros, que a veces nosotros algo no nos resulta y eso a veces nos desmotiva. Y incluso podríamos a veces tomar una decisión de no continúa en tal cosa porque no dio resultado. Y vemos el amor del Señor, que son edades, son siglos, en que el hombre sigue en su mismo caminar. Porque la Escritura dice que hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte, y el hombre sigue en aquello. Sin embargo, Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Y esa es una verdad que tenemos que darla a conocer. Amén. Porque si un día esta verdad nos alcanzó a nosotros, que hoy por la gracia del Señor sabemos y vamos conociendo cada día más del amor de Dios, que nos sorprende porque es así, ¿cómo no darlo a conocer? Si hay tantos que hoy necesitan ser reconciliados con Dios, hay tantos que necesitan saber de que para el hombre hay esperanza el día de hoy. Aunque muchos quieran caminar tal vez con su vida pensando Dios no existe, está bien, pero sé que hay alguien, sé que tiene que haber algún alma necesitada, que dentro de él tiene que haber un gemir de que tiene que haber algo distinto, y esto es Dios que quiere reconciliar y acercar al hombre, que éste reconozca su vana manera de vivir, esa vida apartada, lejos de Dios, tal como lo dice la Escritura, que en otro tiempo que estábamos sin Dios, sin esperanza en este mundo. Y meditaba en esto de la reconciliación, que es por medio de una muerte, de un sacrificio, de una sangre derramada. No es como otras reconciliaciones, porque a veces cuando hay enemistades entre las familias, la reconciliación o volver de nuevo a tener comunión, se proyecta a la familia, vamos a hacer una comida, para reconciliarnos, para juntarnos como familia. No, esto fue la muerte de un justo. Esto fue el sacrificio de un justo para llevar nuestros pecados, la enemistad, cuando estábamos lejos, apartados, destituidos de esta gloria. Él vino a entregar su vida, su sangre allí en la cruz, para reconciliarnos. Eso es lo importante, que Él vino un sacrificio, no fue cualquier ofrenda, ni fue un dinero que se dio para la reconciliación, no, fue
una obra preciosa de este varón experimentado en quebranto, que vino a derramarse por lo que no de verdad a los ojos nuestros, ¿qué valíamos? Si estábamos, como dice allí en Isaías el profeta, que nuestra vida era desde la planta hasta la cabeza una llaga podrida. Y en esa condición se encuentra el hombre lejos de Dios, como una llaga podrida, apartado de aquel que quiere curar sus heridas, de aquel que envió lo más precioso que tenía. ¿Para qué? Para dar su vida, porque sin sacrificio no había expiación del pecado. Sin sacrificio no era quitado aquello que no le estorbaba al hombre, le estorbaba a Dios el pecado. No es que Dios, yo veo esa grandeza de Dios, como siendo un Dios santo, se manifiesta en medio de este mundo donde existía la maldad, donde existía el pecado. Entonces damos glorias y damos alabanza a Dios, que quiere hacerse cercano a ti donde tú estés. Quiere hacerse cercano, quiere decirte que sí, hay un camino, se abrió un camino nuevo. Y esta es la buena noticia que queremos darte, que se abrió un camino, que ya el hombre, si cree en Jesucristo, tiene esa reconciliación y ese cambio de vida. Porque así dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas ellas nuevas. Gracias a esa obra, gracias a ese sacrificio perfecto que agradó al Padre. He aquí mi Hijo, en quien se complace mi alma, dijo el Señor. Amén, amén. Mire, en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el verso 13 y 14, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, o sea Cristo nuestro Señor, Él es nuestra paz, Amén. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Luego dice el 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Amén. Qué precioso. Amén. Qué precioso cuando esta palabra se abre a la vida del hombre. ¿Verdad? ¿Cuánto puede provocar? ¿Cuánto cambio provoca si nosotros lo experimentamos? Y hemos visto cambios preciosos que el Señor ha hecho. Entonces vemos que Dios no ha cambiado. Amén. ¿Puede hacerlo con aquel que nos está oyendo? Sí, lo puede hacer. Dios tiene el poder para hacer, y el único que puede hacerlo. Porque no hay otro mediador, dice la Escritura. Amén. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo hombre. Porque lamentablemente hoy en día el mundo, por la forma en que vive, muestra muchos caminos para el hombre. Y a veces incluso el llegar a tener una conciencia, entre comillas, en paz. Se puede en algún momento, tal vez usted ha calmado su conciencia con una buena obra, tal vez ha calmado su conciencia con hacer el bien a alguien, pero eso no basta. No, Él vino a cambiar mucho más que la conciencia de nosotros. Sí, amén. Él vino a darnos la paz, de esa paz que tal vez, como decía la alabanza, la paz que anhelábamos, pero no sabíamos que no la buscábamos hasta que Él se apareció en nuestra vida y entendemos realmente que sí, era la paz que necesitábamos, era la paz que, más que seguro que el que nos está viendo necesita si no tiene a Cristo en su corazón. Si no ha creído a este evangelio, no ha creído como dice la palabra del Señor, el unigénito Hijo de Dios, realmente está perdido. Si no está Cristo allí en su corazón, si el Señor no aparece pronto en tu vida, deberías preocuparte. Tú que nos estás viendo, usted que nos está viendo, debería preocuparse de buscar de esta paz. Esa paz que dijo el Señor, no es la paz que el mundo da. Yo vengo a dar la paz, no como el mundo la da, dijo el Señor. Quiero también compartir esta lectura que para mí es de verdad una bendición del día en que la palabra se abrió en mi corazón, se manifestó. Cuando dice acá en Romanos 5:10 dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos sido ahora reconciliados.
¿Cómo no darle gracias a Dios si estando en un estado de enemistad, Él nos amó? Si estando en un estado de lejos de Dios, un estado pecaminoso, nuestra vida separado de Dios, Él nos amó. ¿Cuánto más si usted hoy día recibe en su corazón a Jesucristo como su Señor y Salvador de su alma? ¿Cuánto más dice la Escritura que seremos salvos por su vida? Así es. Porque esto es lo precioso, que Él nos vino a dar una vida para volver a ser lo que en el principio éramos, teniendo esa estrecha comunión con Dios, con el Padre. Amén. Ya no teniendo ese miedo, porque una vez que hemos sido reconciliados, ya no es miedo lo que se siente, sino que un amor profundo por aquel que nos amó primero, porque también la misma Escritura nos dice de que Él nos amó primero, que no fuimos nosotros amándole, sino que Él nos amó primero. Y esa palabra se sigue cumpliendo, porque tal vez alguien que nos vea en este momento no está amando al Señor. Si le amara, le buscaría. Si le amara, haría su voluntad, pero seguramente no está en ese camino. Pero hoy está la oportunidad. Sí. Al hombre le parece muchas veces que tiene sus días comprados, que él puede hacer con su vida lo que quiera. Sin embargo, la vida que Dios le da a usted, la que nos da a nosotros, es con propósito, es para que le busquemos. Ahora que Él puede ser hallado, porque esa es la preciosa noticia, que Dios puede ser hallado. Si Dios quisiera esconderse del hombre, el hombre jamás le podría encontrar. Pero Él se ha hecho cercano, tal como leíamos acá, que ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén, amén. Y esa misma sangre la que en este momento puede limpiar a aquel que está viéndonos, esa misma sangre puede en un instante transformar la vida del hombre y de la mujer, la vida de aquel que nos está viendo, que está lejos del Señor. Como decía la hermana Sabina, igual la reconciliación que Él vino a darnos, como la gente a veces quiere en una manifestación de un compartir en la familia, reconciliarse, pero quedan fisuras ahí, no siempre se llena o se completa esa reconciliación. En cambio, la que el Señor nos vino a dar es completa, es verdadera, es perfecta. Amén. Y esa reconciliación es la que Dios quiere hacer en este instante con cada uno de los que nos están viendo por este medio, que no se le ha tomado el buen sentir a este medio, pero a través de este medio que podemos decirle que también puede encontrar al Señor. De eso que usted compartía, me recordaba de lo que la hermana Sabina compartía cuando decía de que el que dio la ofrenda fue Cristo. El que dio la ofrenda para esa reconciliación fue Dios por medio de Cristo. Y recordaba mientras ella decía de que muchas veces los hombres para poder reconciliarse llevan un regalo, hacen ya sea, como decía mi hermana Sabina, una comida, pero siempre quedan, tal como usted decía, fisuras. En cambio, la reconciliación que hace el Señor, Él se olvida de todos nuestros pecados. No hay más memoria de aquello. Por algo que mi hermana Sabina citaba esa escritura donde dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No hay memoria de esa vida que estuvimos lejos de Dios, que fue como un lapso de tiempo. Ahora que estamos en Cristo es como decir, ahora que estamos de este lado, porque fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. También puede suceder con usted que nos ve en este día, que el Señor de paz le bendiga, que tome de esta palabra, porque esta palabra le hace bien, ¿verdad, hermana? Amén, amén. Sí, Lo precioso que, a pesar, como usted decía en el principio, hoy en día en este tiempo que estamos viviendo, con tanta tecnología y con tantas cosas, estamos tomando de esta tecnología para tener que transmitirle a usted y decirle que sí, al Padre le agradó el sacrificio, la ofrenda o la obra de Jesucristo. Por eso es que dice que mi Hijo amado, en quien se complace mi alma, porque le agradó, le fue grata delante de Él. Y esa ofrenda está todavía vigente, esa sangre, ese sacrificio está todavía vigente para los hijos de fe, porque ahora no hay obra, hubo una sola obra, la obra
que fue derramada allí en la cruz. Ahora tiene que creer. Aquel que se acerca a Dios, crea que le hay y que Él le es galardonador a aquellos que le buscan. Es como lo que decíamos en la Escritura, lo que habla, que Él no cambia, que a través de los tiempos, de los siglos, de las edades, de la vida del ser humano, Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Y por algo estamos en este momento compartiendo también de este tema que puede transformar la vida del hombre y de la mujer, y del nombre de nuestro tema, del que en realidad que le hemos puesto es reconciliándote con Dios, que ojalá, esperamos en el Señor más que seguro que todo a su tiempo Dios hará allí en ese corazón que está necesitado, que sin duda si el Señor no está allí, está necesitado, y esperamos que le haga mucho bien. Sabe usted que mientras ustedes compartían me recordaba de la palabra aquí en Primera de Juan, donde dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, qué importante es ese paso para la reconciliación, de que el hombre reconozca que fue él el que falló, que fue él el que vive lejos de Dios, porque eso es lo que provoca el Espíritu dentro de uno, el confesar de que uno ha vivido una vida lejos y apartada de Dios, y lejos de Dios a nadie le va bien, nadie puede hacer bien las cosas, independiente que puede ser un excelente padre, una excelente madre, tal vez tener un buen hogar constituido, todo aquello, ser un excelente vecino, una muy buena persona, un excelente ciudadano, pero tal cual como recordábamos, de que esto no es por obras. Aquí el llamado del hombre es a creer en qué, en la obra de Cristo, porque para eso vino Jesucristo, para cumplir lo que nosotros teníamos que haber cumplido. Él lo cumplió, porque el hombre no pudo. El hombre no pudo cumplir con la ley, no pudo cumplir con llegar a abrirse camino y paso para con Dios. No pudo el hombre, pero Jesucristo lo hizo. Él hizo esa obra porque Él no vino a abrogar la ley, sino la vino a cumplir. Amén. Lo que nosotros jamás hubiésemos podido hacer, porque el hombre, en la Escritura nos manifiesta de que el hombre podía cumplir toda la ley, pero si fallaba en uno solo, todo le era constituido que había falta. Entonces era imposible. Pero bendito sea el nombre del Señor, de que Él envió al perfecto, Amén. a ese que sí podía hacer la obra gloriosa de acercarnos al Padre. Los que teníamos que haber muerto fuimos nosotros, porque éramos constituidos enemigos de Dios. Amén. Sin embargo, el que murió en la cruz por nuestros pecados fue Cristo el Señor. Amén. Por algo, para que se cumpliera esta escritura. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén, es verdad. Y como usted decía, ya no es por obra, sino esto es solamente por gracia, por la fe en aquel que Dios envió. Y Dios envió a Jesucristo, como dice también la Escritura, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero también dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, Dios, en su amor, en su gracia, nos dio esta obra, este ministerio de tener que también nosotros reconciliar al mundo con Dios, como dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Dios. También a nosotros nos dejó este ministerio de tener que reconciliar al hombre, de tener que hablarle de esta reconciliación, pero también no dejándole de decir de que si usted no cree, el juicio de Dios está sobre su cabeza. Sí. Amén. Porque Dios no cambia. Dios es amor, pero en ese amor que se ha manifestado por tiempo, también va a llegar un tiempo en que toda rodilla se doblará delante de Él. Y ahí confesará que Jesucristo es el Señor. Por eso es el tiempo de gracia. Hoy es el día de salvación para usted. Hoy está este camino abierto. Este ministerio, esta obra que vino a hacer para reconciliar al hombre con Dios, está Jesucristo el Señor. Sí. Aquí decía en 2 de Corintios 5, en el 20,
Así que somos embajadores en nombre de Amén. Cristo. Así, amén. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Esa palabra la hacemos también en este día. Amén. Y le rogamos a usted que en el nombre de Dios, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Porque es tiempo de que usted se vuelva. Queremos dejarles invitado para otra oportunidad, para escuchar de nuevo la palabra del Señor. Creemos con todo nuestro corazón de que esto le va a hacer bien. Tómese de esta palabra, porque si Dios ha permitido que hoy usted oiga este mensaje, que tal vez para muchos puede ser simple, pero es tan esencial de que el hombre se vuelva en este tiempo al Señor, que usted tómese de esta palabra. Le dejamos invitados, hermanas, despídanse también. Amén. Bueno, la paz del Señor para los hijos de paz. Amén. Y para aquellos que todavía, como muchas veces compartimos en la calle, que Dios provoque en usted ese bendito don del arrepentimiento. Amén. Amén. También me sumo con lo mismo que la hermana Sabina dice, que Dios dé ese bendito don del arrepentimiento, que un día se nos manifestó a nosotras se nos manifestó un día, pero hoy es el día donde se manifiesta usted, y esperando en eso, que el Señor va a tener que allí tocar el corazón, ni por más duro que esté, el Señor se encargará de ahí ablandarlo. Amén. Porque el Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Así lo hemos creído. Que el Dios de paz le bendiga. La paz sea para con todos los hijos de paz. Amén, amén. No hay otro. Descansa, alma mía. Cosa